bienvenida a este videoclip de Historia Aprendiendo, en donde conocerás aspectos de la primera fase de la Revolución Mexicana, las causas de las protestas y el triunfo del maderismo, así como posturas contrarias al gobierno de Madero. Además, ubicarás en tiempo y espacio hechos y procesos históricos de México desde 1940 hasta la actualidad. Es momento de comenzar. Vayamos juntos por esta nueva aventura por la historia de México, en la que te acompañaremos y seremos parte de tu aprendizaje. Iniciemos. La lucha contra el autoritarismo del régimen de Porfirio Díaz y el descontento social aumentaron hasta principios del siglo XX. Ante esto, el gobierno respondió con mayor represión y control político, de tal modo que los liberales críticos al régimen fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse. El descontento contra el régimen también se extendió entre la élite mexicana, en particular los hacendados del norte y los políticos regionales, por lo que algunos de ellos decidieron participar en las elecciones presidenciales de 1910, como fue el caso del hacendado de Coahuila, Francisco I. Madero. En marzo de 1908 se publicó en la revista Pearson Magazine la entrevista a Porfirio Díaz, donde manifestó que no se reelegiría y que consideraba que México estaba preparado para la democracia. La publicación en México de la entrevista causó grandes expectativas y fortaleció al movimiento que se oponía a la reelección de Díaz. En 1908, Francisco I. Madero escribió el libro La sucesión presidencial en 1910, en el que proponía crear un partido para restaurar la democracia en México, por lo que promovió la formación de clubes antirreeleccionistas por toda la República y participó en la fundación del Partido Nacional Antirreeleccionista en 1909. Porfirio Díaz se volvió a postular a la presidencia, a pesar de lo dicho al periodista Krillman en 1908. Madero fue hostigado durante la campaña electoral y finalmente apresado en San Luis Potosí, un mes antes de las elecciones. Estas se realizaron entre junio y julio de 1910, en las que, sorpresivamente, resultó ganador Porfirio Díaz, como siempre, con 97% de los votos. Madero fue liberado bajo fianza después de la elección, pero fue obligado a permanecer en la ciudad de San Luis Potosí, de la cual escapó en octubre de 1910 para refugiarse en San Antonio, Texas, en donde proclamó el Plan de San Luis Potosí. Ese plan desconoció la reelección de Díaz y convocó a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año para acabar con la dictadura porfirista. Al llamado de la insurrección del Plan de San Luis Potosí, diversos grupos se movilizaron para enfrentar al régimen de Porfirio Díaz. En Puebla, por ejemplo, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán iniciaron los preparativos para el levantamiento. Convocaron a los seguidores de Madero, reunieron dinero y armas, pero fueron descubiertos por la policía el 18 de noviembre de 1910. En el país comenzó la insurgencia popular y surgieron líderes como Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Díaz se vio obligado a firmar los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911 y finalmente, el 25 de mayo, renunció y partió al exilio a Francia. En los movimientos sociales y políticos que surgieron contra el régimen de Porfirio Díaz, participaron numerosas mujeres de distintas clases sociales y de diferentes estados del país, como Guanajuato, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla y Morelos. A principios del siglo XX hubo mujeres que formaron clubes liberales, escribieron en periódicos o se sumaron a la lucha obrera. Al movimiento maderista también se incorporaron mujeres, quienes formaron grupos antirreeleccionistas como el Club Femenil Antirreeleccionista Hijas de la Revolución, en los cuales difundieron los principios de la democracia y apoyaron el levantamiento armado.
Durante los años 40, la economía mexicana, en particular el sector industrial, se vio impulsada por la demanda de productos de Estados Unidos, cuya economía estaba centrada en el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. La tasa de crecimiento de la población mexicana aumentó considerablemente. En las décadas de 1950 y 1960 se aplicó en México una política de desarrollo estabilizador que impulsó la industrialización del país al proteger a las empresas de la competencia con el exterior. La inflación fue baja y el tipo de cambio se mantuvo en 12.50 pesos por dólar de 1954 a 1970. La economía mexicana creció de forma sostenida, por lo que a este periodo se le conoce como Milagro Mexicano. El movimiento estudiantil de 1968, reprimido por el gobierno el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, evidenció el autoritarismo del Estado y la falta de libertades democráticas en México. Después de esto, en algunas regiones del país se organizaron grupos opositores al gobierno que fueron perseguidos durante la llamada Guerra Sucia. Durante los años 70, la economía siguió creciendo, pero cada vez dependía más de la inversión pública, por lo que el Estado aumentó mucho su deuda. También en esta década se descubrió Cantarell, un gran yacimiento de petróleo en las costas de Campeche que comenzó a operar en 1970. En 1982, la deuda del gobierno era de miles de millones de dólares y no había recursos para continuar los pagos. Los precios del petróleo bajaron, las importaciones crecieron, la deuda subió, hubo fuga de capitales y el gobierno tuvo que declararse insolvente. Se nacionalizó la banca privada y comenzó un periodo de precios elevados, crisis económica, pérdida de empleos y aumento de la pobreza. En las décadas de 1980 y 1990, el gobierno realizó una serie de reformas económicas. Se vendieron muchas empresas estatales a particulares, entre ellas Teléfonos de México y los bancos. Se firmaron acuerdos comerciales para abrir la competencia con el exterior, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se redujo el gasto público y los programas sociales. Debido a que los precios subían, el salario de los trabajadores alcanzaba para comprar menos cosas. Se había perdido el crecimiento económico sostenido de las décadas anteriores. Para tener un panorama general de este periodo, observe el recurso audiovisual titulado Hacia el México Contemporáneo, que podrás ver en el siguiente link. Recuerda pausar el video para que puedas analizar este recurso. Hasta el momento han conocido acerca de los aspectos de la primera fase de la Revolución Mexicana, así como el origen social y regional de los diferentes grupos que participaron en este importante proceso. De igual manera, han conocido los principales acontecimientos en nuestro país después de la Revolución Mexicana y hasta la actualidad. Ha llegado el momento de despedirnos, pero esperamos verte pronto en una nueva aventura de Historia Aprendiendo. Recuerda que lo mejor del conocimiento es compartirlo. ¡Hasta pronto!